¿Qué tal, amados hermanos? Les mandamos un saludo desde la Iglesia Nacional Presbiteriana Conservadora del Divino Maestro, aquí en la población de Santiago Etla, en el estado de Oaxaca de México. Y vamos a ver el día de hoy un salmo, es el Salmo número 4. Es una obra maestra como cada uno de estos salmos. Cuando hemos tenido esa oportunidad de leer estos libros, y en especial el libro de los Salmos, nos damos cuenta que es el que más lee la comunidad cristiana. Nuestros hermanos, nuestras hermanas, siempre nos gusta leer este libro, y es porque es poesía, es porque transmite sentimientos, es porque transmite emociones, y por eso es uno de los más queridos en la comunidad cristiana. El día de hoy vamos a ver este salmo cuyo mensaje se titula Plena confianza en Jehová. Plena confianza en Jehová. Toda la vida cristiana es una cuestión de fe. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra confianza tiene su base en la palabra fe, en creer, en confiar, en tener esa seguridad de que algo existe. Plena confianza en Jehová. Es un salmo de David, dice el título, al músico principal sobre Nejinot, Salmo de David. Nejinot significa que fue destinado para tocarse con instrumentos de cuerda. Ese es lo que significa esta palabra, Nejinot. Y es el grupo de personas que tocaban, organizados siempre con instrumentos de cuerdas. Tenemos en el versículo número 1 una invocación. Siempre el creyente debe dirigirse a Dios con una invocación, dice el versículo 1. Respóndeme cuando clamo. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Estando en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. En sí, este versículo pudiéramos estar hablando mucho tiempo de este versículo nada más, pero queremos recalcar únicamente esto. El salmista le pide a Dios que le oiga, que conteste su oración. Y él hace un recordatorio de cómo Dios ha tenido misericordia de este salmista, de David. Dice, cuando estando en angustia, tú me hiciste ensanchar. Es decir, cuando estuve en una situación estrecha, una situación de poco margen de maniobra, dice, tú me hiciste ensanchar. Como cuando vamos alguna vez en una carretera muy angosta y nos da miedo porque podemos caer a un lado o a otro, y de repente entramos a un tramo que es prácticamente una autopista de 22 metros de ancho. Nos sentimos a gusto. De esa manera también el salmista dice, estuve en aprietos, estuve en dificultades, pero tú me hiciste estar en anchura. Y dice más adelante, ten misericordia de mí y oye mi oración. Y todo este salmo es hablando David como un predicador. A David lo vemos como guerrero, a David lo vemos como una persona que ama a Dios, como un rey, como un pastor, pero pocas veces lo había yo visto, al menos en este versículo, en este capítulo del Salmo 4, lo vemos como un predicador. ¿En qué sentido? Un predicador invoca a Dios y un predicador se dirige hacia una audiencia para transmitir un mensaje. Y aquí es donde comienza esta faceta de David como predicador. Y ya que le pide a Dios que oiga su oración, ahora se dirige hacia la audiencia. Y dice, hijos de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de los hombres? Son hombres o mujeres, cualquier ser humano. Se está refiriendo, en este caso, a su pueblo Israel. Originalmente así fue escrito para el pueblo de Israel. Sin embargo, ahora, como la iglesia conocemos las Sagradas Escrituras y también dice para nuestra amonestación fueron escritas, dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, también entonces, hermanos, estas palabras van orientadas hacia todo el mundo. Hijos de los hombres, no dice solamente hijos de Abraham, hijos de Isaac, está diciendo hijos de los hombres. Que aunque usted sea ser humano, automáticamente esta palabra va dirigida a usted. Y dice la pregunta, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia?
Fíjense, estamos hablando de dos cosas contrapuestas. Dice honra, infamia. Es decir, donde viene un honor y donde viene un deshonor. De eso está hablando. Honor y deshonor. Dice, ¿hasta cuándo, hijos de los hombres, hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Y hay diferentes comentarios. Algunos dicen, bueno, es que David estaba defendiendo su honor delante de sus perseguidores. Pero hay otros comentarios que dicen, no, está hablando a nombre de Dios. Y esto es mucho más general y mucho más potente, porque entonces el Dios Todopoderoso está hablando a través de su predicador y le dice a la gente, ¿hasta cuándo van a darme la gloria? Si podemos también ver la Biblia y leerla desde un punto de vista es que todo fue hecho para la gloria de Dios. Y si buscamos siempre ese punto de vista, vamos a encontrar mucha enseñanza. Por ejemplo, veamos a lo que dice la Biblia acerca de Nabucodonosor. Cómo llegó un día en el que él se subió a su palacio y él vio la ciudad de Babilonia y la vio exaltada, la vio muy bien construida, la vio llena de gloria y él dice, yo he construido todo esto. Yo soy el que hice toda esta ciudad. Y entonces él se llena su corazón de vanagloria, de una autogloria. Es decir, él solo se estaba dando la gloria como el rey de Babilonia. Y no le dio la honra y la gloria a Dios, porque él ya había tenido un sueño que se lo mostró el profeta Daniel y le dijo, mira, va a haber muchos reinos y unos van a derribar a otros, pero tú eres la cabeza de oro, le decía, de esa figura que él vio en su sueño. Y entonces él debió haber entendido ahí, claro que lo entendió. Dice, todo esto es porque Dios te lo ha permitido, se lo dijo claramente Daniel a Nabucodonosor. No obstante, Nabucodonosor no hizo caso de eso. Y entonces él se autodió la gloria a sí mismo y no le dio la gloria a Dios, porque él debió haber visto todo esto y decir, todo esto que he logrado es porque el Dios Todopoderoso me lo ha otorgado. Porque así ya lo sabía, así se lo había dicho el profeta Daniel. Y entonces no le dio la gloria y la honra a Dios. Y así vemos también de otros personajes a lo largo de la historia de la Biblia. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros le demos la honra a Dios. Si leemos nuevamente, dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia, en deshonor? Porque simplemente el Dios Todopoderoso creó a Adán. Piensen esto, ¿para qué lo creó? ¿Qué idea tuvo el Creador en su mente cuando dijo, voy a hacer al hombre? Porque dice así en la Escritura, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué tenía en mente? Y posiblemente seamos cortos de vista y no podamos ver toda la extensión de la palabra o de la idea que Dios tenía al hacer al hombre. Bien, amados hermanos, es muy sencillo si creemos en Cristo. Jesucristo es el hombre que cumple cabalmente con toda la idea que tenía el Creador a la hora de hacer al hombre. ¿Qué tenía en mente Dios en su idea para generar al hombre, para crearlo? Tenía a un hombre, un varón, como Jesucristo. Esa idea tenía en su mente el Creador. Por eso dice la Escritura, el primer Adán, y luego dice el segundo Adán. El segundo Adán es Jesucristo. El primer Adán deshonró a Dios, pecó, desobedeció y le echó la culpa todavía de su pecado a Dios. Ahí está en Génesis capítulo 3. Pero dice de Jesucristo, su Hijo amado, dice así, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Ahí está, Él es el que satisface la idea de crear a un hombre. Por lo tanto, amados hermanos, dice la Escritura, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a pensar en Dios? ¿Cuándo vamos a hacer nuestra paz con Dios? ¿Cuándo vamos a venir y pedirle perdón de nuestros pecados? Bueno, actualmente en el mundo las ideas
dicen que no, eso de que eres pecador, eso está muy mal porque quita tu autoestima y bueno, eso es lo que dice el mundo. Sin embargo, la Biblia es muy clara y dice que el hombre es pecador. Y si lo vemos así como dice la Biblia, queda explicado totalmente la maldad del hombre y por qué todo en el mundo es un desorden. ¿Por qué? Por el pecado del ser humano. Lo explica perfectamente bien la Escritura Sagrada. Pero bueno, entonces el Dios Todopoderoso a través de su predicador está llamando a la gente al arrepentimiento y que le demos la honra y la gloria a Dios. Porque en el momento que una persona viene a Cristo, Él busca ser como su Señor. Él busca parecerse a Cristo y así va a ser, porque dice la Escritura, cuando el Señor venga, si es que viene en su segunda venida, dice, nosotros seremos transformados. ¿Transformados a qué semejanza? A la semejanza de Cristo. Y dice, el que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo, dice la Escritura. Es una orden, es una exhortación para que lo hagamos de esa manera. Entonces, eso es darle la honra y la gloria a Dios. Dice más adelante, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Fíjense cómo son otras dos palabras que se contrastan. Dice vanidad y dice, que se conjugan. Amaréis la verdad y buscaréis la mentira. Estas palabras no se contrastan, estas palabras se conjugan, pero es el lado que Dios no quiere. Está hablando de vanidad y está hablando de mentira. ¿Qué es vanidad? Me acuerdo cuando siempre me sentaba con mi abuela, mi bisabuela, a comer cacahuates. Y siempre que salía uno que estaba hueco, me decían, échalo a la basura, está vano. Está vano, dice, así decía. ¿Qué era eso? Que no tenía nada. Estaba vacío, hueco. Eso es vanidad. Entonces, la gente, las personas sin Cristo buscan la vanidad. Y buscamos la mentira. En lugar de buscar la palabra de Dios, buscamos otras ideas, pensamientos, filosofías que nos llevan directamente a pensar como el mundo. En alguna ocasión, en algún mensaje vimos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque lo que hay en el mundo es la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Y esto no es del Padre, dice la Escritura en la primera epístola de Juan. Entonces no debemos amar ni la vanidad, ni debemos buscar la mentira. ¿Qué es lo que debemos buscar? Buscar la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Dice el versículo 3, sabed pues que Jehová hizo apartar al pío para sí. Está hablando David aquí de un contraste, está hablando de la gente que no le da la honra a Dios y de el pío, dice. Es decir, la persona que sí conoce a Dios, la persona que ya se arrepintió de sus pecados, la persona que vive su vida sabiendo que Dios lo está viendo y tiene temor de hacer el mal. Por el contrario, busca hacer el bien, él busca seguir la palabra de Dios, él busca amar a su prójimo, amar a Dios. Eso es lo que busca una persona que es pía. Es una persona que tiene fe. Aquí es donde entra con lo que empezamos. Plena confianza en Jehová. David era así, era una persona que tenía la plena confianza en Jehová. Y debemos nosotros buscar ser de esa manera. Dice, sabed pues que Jehová hizo apartar al pío para sí. ¿Qué está diciendo? Sépanselo, que Dios guarda, Dios cuida y como decimos aquí en México, jala a sus hijos. Los cuida, los protege. No así para los que no creen en Dios. No así para los que detestan y aborrecen la palabra de Dios. Entonces, de algo se jactaba David. Fíjense, David se jactaba de algo. Dice, yo amo a Dios, mi Dios es Jehová. Él siempre manifestaba eso con las acciones de su vida. Bueno, vamos a buscar un texto que dice la Escritura. Muchas veces nos jactamos. ¿Qué es jactarse? Es presumir. Presumir, es que mira, tengo zapatos nuevos, no, mira, tengo una camioneta nueva, no, mira, tengo un coche, no, mira lo que he logrado, mira mi título, mira lo que obtuve en la escuela, mira, siempre es una cuestión de ir y presumir. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de presumir? Hay una cosa que sí nos autoriza la Escritura a presumir. Vamos a ver lo que dice Jeremías,
capítulo 9, 24. Voy a leer. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, si alguien se va a alabarse, o sea, se va a jactar, se va a decir, es que yo, bueno, ¿en qué? En que conoce a Jehová. Pero no es nada más así decir, yo fui una vez a la iglesia y lo conocí. No. Es un conocimiento profundo. Es un conocimiento que se vive día a día. Porque entonces la persona se da cuenta de todo esto que dice aquí. Dice, yo soy Jehová que hago, ¿qué? Misericordia. Y decimos, Jehová es misericordioso porque tuvo misericordia de mí. Me sacó del pecado y ahora le sirvo. Dice, juicio. ¿Qué es juicio? Es seguir su palabra, es justicia, es hacer la justicia. ¿Qué es la justicia? Lo que Dios determinó como sus mandamientos. Dice, y justicia en la tierra, es decir, saber aplicar eso que ha mandado Dios es parte de hacer justicia, porque estas cosas quiero. Eso es lo que Dios quiere, que hagamos todo eso, misericordia, juicio, verdad. No quiere que andamos en la mentira, no quiere que andemos en la jactancia del mundo. Bien, hermanos, entonces tenemos ese punto ahí, donde vemos lo que Jehová busca. Dice, sabed pues que Jehová hizo apartar al pío para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Les está manifestando a las personas y les dice, miren, yo soy una persona que conozco a Dios, tengo fe en Él, tengo plena confianza en Jehová. Y entonces cuando yo le invoco, Él me escucha. Dice, Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Él tenía esa plena seguridad. Y lo vemos, amados hermanos, en la historia de David. Algún pastor me decía, es que a mí me encanta esa historia de David, porque es como una película, es como una saga, como esas series, ¿no? Que de gran popularidad. Bueno, algo así es la historia de David. Es impresionante. Como desde el ser pastorcito, cuando lo unge Samuel, cuando llega a su pelea contra el gigante Goliat, cuando es perseguido por Saúl, cuando él asume el trono, cuando sus hijos se vienen contra él, etcétera. Es una historia muy tremenda y compleja, pero también aprendemos, hermanos, de sus vicisitudes, y entonces comprendemos que Dios siempre estuvo con él, y eso debemos nosotros aprender, y es lo que también invita entonces el predicador a la gente a la que le está diciendo, hijos de los hombres, vengan y háganlo igual que yo, invoco a Jehová y él me escucha. Dice el versículo 4, temblad y no pequéis. Temblad y no pequéis. ¿Qué es eso de temblar? Es tener temor, es tener miedo, es tener ese pavor de andar haciendo cosas que están mal. Bueno, en este mundo en el que vivimos, en el cual no hay fe, no hay creencia en Dios, la gente hace cuanta cosa. Y pareciera ser que tienen toda la vida por hacer las cosas. Así es, viven en las tinieblas, viven en la oscuridad, no saben que van a un destino eterno, lejos de Cristo, sin Dios, sin esperanza, en las tinieblas y sin ninguna salvación. Pero el creyente no, el creyente confía en que va precisamente al lado de Dios y que Dios lo está viendo todo el tiempo. Vivimos, amados hermanos, bajo esa perspectiva. He comentado con algunos amigos y les digo, yo vivo bajo la perspectiva eterna. ¿Cuál es esa perspectiva eterna? Que me voy a parar en algún día delante de Dios y tengo que rendirle cuentas de mi vida. Y Él, por la fe en Cristo, me ha perdonado y por la fe en Cristo nos dará a todos aquellos que hemos creído en Él la entrada a su paraíso. Así como le dijo al malhechor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la confianza que tenemos nosotros en Jesucristo. Bien, temblad y no pequéis, dice, les ruega el predicador, no pequen, no hagan la maldad.
¿Por qué? Porque es contra su propio mal. Entre más pecado amontonen en su vida, más se hunden y se hunden. Es una espiral descendente, es como un tobogán, una resbaladilla, va bajando y nunca termina. El pecado así es, nos va arrastrando más allá del fondo. Y entonces tenemos esta circunstancia que el predicador le dice que no pequen y los invita a hacer una reflexión. Conversad en vuestro corazón, conversad, es decir, una plática sincera, una plática exprofeso. ¿Para qué? Para conocer qué cosa hay en tu corazón. ¿Por qué? ¿A la luz de qué? A la luz de que está haciendo pecado. Es que es tremendo esto, amados hermanos, amados amigos que nos escuchan. Finalmente, el pecado lo conocemos porque leemos la Biblia. Por ejemplo, dice la Biblia, no matarás. La Biblia dice, no robarás. Y aunque en nuestra conciencia sabemos que está mal, es hasta que leemos la palabra de Dios que decimos, Dios prohíbe robar, Dios prohíbe matar. Y también dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cuánta gente hemos conocido que maldice a su padre, maldice a su madre? Son cosas tremendas que hay en la vida. Pero el conocimiento de la palabra de Dios nos dice que es pecado. Y en automático nosotros que ya hemos creído decimos, eso está mal, no lo voy a hacer. Entonces ahí es donde el salmista invita a la gente para que reflexione. Dice, allá conversad en vuestro corazón, y todavía hace una reflexión, fíjense, dice, sobre vuestra cama y desistid. Es decir, cuando está uno acostado, analizando, recordando lo que hizo uno en el día, es bueno hacerlo, una reflexión. ¿Qué cosa hice en el día? ¿Avancé, no avancé? ¿Qué hice, qué no hice? ¿Qué error cometí? Y aún lo que nos dice aquí, ¿qué pecado cometí? ¿Qué pecado cometí? ¿O qué pecado quiero hacer mañana? Que es lo peor. Mañana voy a ir a hacer esto, voy a ir a pegarle a aquel fulano, voy a ir a robarme esto, voy a ir a jalarme aquello que no es mío. Fíjense cómo la mente piensa esas cosas. Y entonces el salmista le dice, no pequéis, conversad en vuestro corazón, en vuestra cama. Y dice algo muy importante, una orden. Dice, y desistid. ¿Qué es eso de desistir? No lo hagas. Es lo que te está diciendo, no lo hagas. Pero con un énfasis muy fuerte, desistid, no lo hagas, no hagas el mal. Por el contrario, el salmista nos dice, a ver, no hagan eso, no hagan el pecado. Bueno, alguien dirá, bueno, entonces, ¿qué cosa hago? Dice el 5, ofreced sacrificios de justicia, es decir, haz buenas obras delante de Dios. Busca a Dios para empezar, arrepiéntete de tus pecados. Ven y confiésale todas tus maldades a Dios. Dile, Señor, yo he hecho esto, está mal. Yo sé que está mal esto, lo he hecho, te pido perdón. Busca a Dios, busca a Jesucristo. Pídele perdón y pídele que te salve. Dice el Señor Jesucristo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Puedes ir a ver a cualquier gente y te va a decir, no tengo tiempo, vete por ahí, no tengo tiempo, no te voy a recibir. Uno puede ir con cualquier persona y la persona nos puede decir eso, pero con Cristo no, porque Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Te va a recibir, amado, escucha. Dice más adelante, ofreced sacrificios de justicia. Sacrificios. En el Antiguo Testamento nos habla de llevar corderos y desangrarlos por su cuello, desollarlos, destazarlos y ponerlos en el altar para que se quemaran. Dice olor de suavidad a Jehová. Esos eran sacrificios cruentos porque la sangre está involucrada de los animales. Hoy Dios no nos pide sacrificios cruentos. Lo que nos pide es un sacrificio de alabanza. Y no hay alabanza más hermosa para Dios que tú le entregues tu corazón y que le digas, Señor, yo quiero servirte. Esa es la mejor alabanza, la mejor ofrenda que puedes hacerle a Dios. Y cada día en tu vida debes buscar hacer la ley de Dios, buscar hacer el bien a tu prójimo y hacer el bien hacia Dios. Ese, amado hermano, eso es sacrificios de justicia.
Y dice, y confiad en Jehová. Otra vez la palabra del título, plena confianza en Jehová. Así como el salmista confiaba en Dios, así también invita a que aquellos hijos de los hombres que se arrepientan y que desisten de su maldad, ahora confíen en Jehová. Dice el 6, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y bueno, es que mucha gente quiere el bien. Fíjense, entramos a lo mejor en ese otro canal que está equivocado, porque mucha gente dice, Dios te bendiga, bendiciones, ¿no? Ahora en el celular, bendiciones y bendiciones, todo el mundo bendice, pero solamente puedes bendecir cuando tú tienes a Cristo en tu corazón. Solamente tú puedes bendecir si tú conoces a Dios, porque entonces tú estás bendiciendo si tú no conoces a Dios, no conoces a Cristo, no lees su palabra, no la conoces, estás bendiciendo con quién sabe qué espíritu. Me refiero, con tu propia alma, pero esa no es suficiente, esa no tiene poder. Tú estás a lo mejor dando una bendición con un Dios que está en tu mente, en tu imaginación, porque eso, amados hermanos, es idolatría. Finalmente, el adorar un Dios que está en nuestra imaginación es idolatría, porque no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, no es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo la gente se atreve a bendecir si ni siquiera conoce a Dios? Entonces, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y la gente quiere su vida, los beneficios de un creyente, los beneficios de ser creyente de Dios, pero sin Cristo. Los beneficios de un Dios, pero sin Dios. Eso es lo que la gente quiere en el mundo. Eso no está bien. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Pero el salmista nos dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Dice la bendición sacerdotal allá en el Antiguo Testamento, el Señor Jehová te bendiga, Jehová te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué significa eso? Haga resplandecer su rostro sobre ti. Es decir, que Él te mire con ojos de misericordia y te permita conocerle. Eso es la bendición más grande. Y entonces aquí el salmista dice esto, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, Jehová. Ten misericordia de nosotros. Dice el 7, tú diste alegría en mi corazón. Ahora el salmista cambia y empieza a platicar como su testimonio. Miren, cuando predicamos, muchas veces usamos de nuestra experiencia para comentar con las personas que tienen la necesidad de Dios, la necesidad de conocer a Cristo. Y entonces el salmista entra en este punto. Tú diste alegría en mi corazón. ¿Qué es lo que obtuvo el salmista cuando hizo esa paz con Jehová, con Dios? Dice, le dio, dice, ¿qué cosa? Alegría en su corazón. Pero es una alegría, hermanos, no simple, no una alegría simplista, sino es una alegría perdurable en su corazón. Es lo que conocemos ahora como felicidad. Eso es lo que tenemos. Cuando encontramos a Dios, somos el ser más feliz del universo. Yo recuerdo cuando fui joven y cuando acepté a Cristo en mi corazón, amados hermanos, era la persona más feliz de todo el mundo. Así es en cada caso y quiero, amado hermano, amado escucha, que tú también en este día busques a Jehová y confíes en Él con la plena confianza. Dice también en el siguiente versículo, tú diste alegría en mi corazón, mas ¿qué tienen ellos en el tiempo? Dice que se multiplicó su grano y su mosto. Más, dice, más que tienen ellos. Es decir, más aquellas personas que no tienen a Dios, yo tengo alegría. ¿Qué significa eso de grano y mosto? Es la cosecha. Miren, hoy nos invitan por aquí, por allá, personas que han sembrado, que han trabajado muy duro y que tienen sus sembradíos de maíz y están ahorita cosechando sus elotes. Ya por aquí, por allá nos regalaron unos. Algunos otros me dicen, ¿cuándo vas a la casa? Te regalo unos elotes. Entonces, ellos tienen felicidad y gozo en su corazón porque están cosechando lo que han sembrado. Bueno, en el Medio Oriente, en Tierra Santa, lo que se sembraba era trigo y lo que también se cuidaba y se cultivaba eran las plantas de uva. A la planta de uva, a la vendimia, a lo que es la cosecha y extraer el jugo, a eso le llamaban mosto.
Mosto, al jugo de uva es el mosto. Y entonces el grano es el grano de trigo. Claro, hoy tenemos algo de dinero, vamos a la tienda y lo compramos, pero antes era todo el trabajo de ir sembrar, ir a cuidar, ir cosechar, trillar, separar el grano de trigo de la paja, y las uvas había que recolectarlas, había que meterlas en una tina, había que pisarlas para extraer el jugo, y muchas veces lo volvían así como tipo jalea, y ya después lo reconstituían con agua. Era como una jalea la que hacían en ese tiempo. Entonces había mucha actividad alrededor de todo esto. Entonces cuando ellos tenían estas dos cosas, el grano y el mosto, ellos se sentían gozosos. Y dice, Señor, yo siento más gozo que esas personas que han cosechado. ¿Por qué? Porque toda su plena confianza estaba en Jehová. Dice el 8, ahora viene el testimonio todavía del salmista. Le dice, hay una cosa que yo tengo también, aparte de gozo. ¿Saben qué es? Es la paz. Es la paz. ¿Saben cuánto cuesta la paz, amados hermanos? Es lo más preciado que debe haber de anhelo en el corazón humano. No hay cosa más preciosa que estar en paz con Dios, en paz con nuestro prójimo, en paz con nosotros mismos. ¿Cuánta gente no puede conciliar el sueño? Se pasa horas y horas y horas pensando por problemas, por situaciones económicas, por situaciones legales, por situaciones que van más allá de sus fuerzas, y esto los consume y no pueden dormir. Es lo peor que le puede pasar a una persona, no puede dormir. Pero el salmista dice algo impresionante, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Es decir, se acuesta en paz y duerme en paz, descansa. Dice, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Hermanos, esto es una cosa hermosa y debemos reflexionar, y es en nuestra mente, amados hermanos, cambiar, y nuestro corazón cambiar eso, de poner la confianza en las cosas físicas y materiales, a cambiar eso, hermanos, esa confianza, esa carga en Jehová. Es algo que tenemos que hacer y decidir en nuestro corazón y en nuestra mente. Ya no dejar de confiar en lo material y ahora confiar totalmente en Jehová. Es un desafío, hermanos, pero el salmista nos invita. Si ya tuvimos esa paz con Dios, ya desistimos de nuestros pecados, ahora Él es nuestro Dios de nuestra alegría, de nuestra felicidad, pero también es el Dios de nuestra paz. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, dice la Escritura. No hay cosa más gloriosa que eso, amados hermanos. Esto es lo que dice este Salmo número 4, y que nuestro Señor y Dios nos permita seguir reflexionando en Él. Son algunas de las enseñanzas que tenemos aquí, pero la más importante es poner toda nuestra confianza en Jehová, nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Los invito para inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias porque permitiste que hayamos leído, que hayamos meditado en esta escritura del Salmo número 4, escrito por tu Hijo, el Rey David. Y Señor, con esa confianza, Señor, aplícala a nuestro corazón. Permítenos confiar, tomar esa decisión de confiar totalmente en ti, como nuestro Dios, como nuestra fortaleza, como nuestro sustento, como le dijiste a Abraham en Génesis capítulo 15, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Que así sea, Padre eterno, nuestra confianza en Jesucristo, nuestro amado Señor y Dios, te lo pedimos. Amén.